Desde hace mucho tiempo ha sido un tema de qué hablar si es que las fundas originales de Apple valen la pena o no. Teniendo un costo de 1,300 pesos, que son 66 dólares en el caso que sea una funda transparente o de silicón, o 1,700 pesos, que son 88 dólares en el caso de que se trate de una funda de piel. He conseguido esta totalmente gratis, una funda de piel con MagSafe para el iPhone 13 Pro Max en color azul medianoche. Obviamente te estás preguntando, ¿cómo elegiste? Bueno, para esto vamos al pasado. Todo empezó en el mes de junio, cuando se compró una funda como estas. Todo iba bien, todo era felicidad, hasta que en septiembre me percaté que estaba rota. Me hice la típica pregunta que se haría todo el mundo: ¿tendrá algún seguro? Fue lo primero que se me ocurrió. Siendo esta una funda de 1,700 pesos, ¿puede tener un seguro para un cambio? Mi instinto me dijo que debería tener algo así, y que comencé a investigar llamando y yendo con los distribuidores de Apple. Ya se la saben, aquí en México es iShop. Lo que me dijeron es que podía haber la posibilidad de un cambio, pero solo esa posibilidad lo podían ver en dos únicos lugares. Estas son en Santa Fe y Antara. Así que fui a Antara. Después de ir, entrar y contarles mi caso, me dijeron que necesitaba una cita. Cita que obviamente no pedí, pero me atendieron y eso fue bastante bueno, no me hicieron perder el tiempo. Y bueno, me dijeron que efectivamente las fundas de Apple cuentan con una garantía sin contratar ningún seguro. El sujeto que me atendió hizo el reporte de daños laterales en el área de los botones y me contaron que efectivamente sí se podía hacer un reemplazo de la funda. Pero no todo fueron buenas noticias, ya que me pedían un ticket con el cual no contaba. La persona que me atendió fue bastante amable, diciéndome que podía ir a mi casa a buscar el ticket, y él aún así mandaba el reemplazo de la funda. Solo tenía que esperar a que me aceptaran mi caso, que podía tardar bastante. Otra cosa que me pidieron fue mi identificación, mi correo y datos de mi celular para darme noticias de lo que ocurría con este caso. Obviamente yo ya no contaba con el ticket, así que me empecé a buscar más opciones para que cuando llegara el momento de que tendría que ir con mi ticket para que me dieran la nueva funda, pues me la dieran. Así que lo que se me ocurrió fue llamar al iShop donde se había comprado esta funda, pedirles una copia de mi ticket digital, dando fechas, horas aproximadas en las que fue la compra, comentándome ellos que podrían tardar en buscarlo y mandarme ese ticket digital. Han pasado meses, les estoy diciendo que esto fue en septiembre cuando pedí mi ticket digital y hasta la fecha sigue sin llegarme, pero bueno, sigamos con la historia. La reposición se hizo el 16 de septiembre, pero fue hasta el 16 de octubre, o sea, un mes después, que me llegó un correo donde decía: tu producto de sustitución ya está aquí, tienes hasta el 30 de octubre para irlo a recoger. Lo que hice fue marcar al número que estaba ahí y decirles que no podía pasar por la funda el 30, sino hasta el 31. Me dijeron que estaba bien, hicieron una nota, que no había problema, y le pregunté a la chica que me atendió por teléfono si tenía que llevar algo para mi reemplazo. Me comentó que mi identificación personal y la funda. También le pregunté si era necesario el ticket y me dijo que no. Ay, qué pinche felicidad. Llegó el 31 de octubre, fui a Apple Antara con nervios de que me pidieran el ticket. Entré, les dije que venía por mi producto de reposición, me pidieron mi nombre, mi INE y me dijeron que esperara. Después de unos minutos llegó una señorita con la funda completamente nueva, me dijeron que hiciéramos el cambio, me pidió que firmara unos papeles y fue todo. El mito que todos los productos de Apple tienen un seguro sin tener AppleCare o algún seguro contratado es cierto. Yo lo comprobé, me dieron una funda de 88 dólares a un precio de 0 dólares. Realmente que fue una experiencia larga pero bonita. Cabe destacar que el trato que me dieron las veces que fui al Apple Antara ha sido el mejor trato que he recibido, ya que no tiene nada que ver cómo te tratan en un iShop que en la tienda oficial de Apple. Y bueno, sin dudas, coméntame qué te pareció este tipo Story Time, esta gran historia de cómo conseguí una funda totalmente gratis. ¿Tú has vivido algo similar? ¿Has cambiado algún iPhone? ¿Te han dado un iPhone? ¿Te han dado un Apple Watch? Lo que sea, déjamelo acá abajo en los comentarios. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por llegar al final del video. Recuerda que todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción de este video. Yo soy Dares y nos vemos en un sexy pero gran futuro. Adiós.